Hola a todos, en este video vamos a hablar de la regla de la cadena. Eh, Partiendo de la regla de la cadena para funciones de una variable, nosotros vamos a hablar de regla de la cadena, pero para funciones de varias variables. Y de la primera que vamos a, el primer caso que vamos a hablar es el caso más sencillo de funciones de varias variables, donde vamos a definir, entonces, que serían lo siguiente. Entonces, una función z que va a depender de x y y. Asumimos que esa función es diferenciable respecto a x, diferenciable respecto a y, continua en un intervalo que vamos analizando, y que además sabemos que esa x y esa y dependen de otras variables. Entonces vamos a colocar que eso es una variable depende de t y que y también depende del parámetro t. Entonces nosotros vamos a estar interesados en revisar cómo cambia z cuando hayan cambios en t. ¿Sí? Si ustedes revisan, z cambia si cambia x o si cambia y. Entonces, si cambia t, cambia x. Si cambia t, cambia y. Entonces, una variación en t se va a reflejar en una variación en z. Entonces, el interés es saber, conocer la relación entre el cambio de z respecto a un cambio en t. ¿Sí? En el fondo, si hacemos la sustitución, vamos a notar que z pareciera depender de x y y. ¿Sí? Pero si reemplazamos, quedamos con una función que en vez de un x tiene un g de t, en vez de y tiene un h de t. O sea, realmente no es una función de dos variables, sino muy en el fondo es una función de una sola variable. Entonces cuando hablamos de la variación de z respecto de t, lo hacemos con la forma de diferenciales totales, o sea, no la forma curvada, ¿sí? Sino la forma en la que estamos asumiendo que en el fondo, si hablamos del parámetro, solo depende de ese parámetro. Entonces, yendo al grande, derivada de z respecto de t tiene dos contribuciones. Una contribución que es cuando cambia x, variación respecto a x, y la otra, bueno, coloquémoslo aquí como si fuera z para que no nos vayamos a confundir. Entonces, derivada de z respecto a x y cómo cambia z cuando cambia y. ¿Sí? Y por regla de la cadena vamos a tener que x cambia respecto a t y y tiene una variación cuando varía t. Entonces, eso sería la regla de la cadena para cuando hay solo dos variables, ¿sí? Y que esas variables dependen a su vez de un solo parámetro, que en este caso es t. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, coloquemos acá una función sencilla. Ese es el típico ejemplo de clase. Entonces, z entonces igual a x y cuadrado, entonces colocamos aquí x aquí cualquier polinomio. Entonces 5t cubo más 1 y y 2t más 3. ¿Sí? Si las cosas están dadas de esa manera, pues yo voy a necesitar las dos derivadas parciales y voy a necesitar las derivadas totales de x y y. Entonces, la derivada de z respecto de x es y cuadrado. La derivada de z respecto de y es 2xy. Recuerden que la x como una constante se deriva y, que al 2y se multiplica 2xy. Derivada de x respecto de t, serían 15t cuadrado. Y derivada, me disculpan, esta parte de acá se escribe como derivada total, que solo dependen de una variable, y derivada total sería 2. Al reemplazar derivada total de z respecto a t es igual a la derivada parcial, que era y cuadrado, por el valor de 15t cuadrado, más el 2xy, que era la segunda derivada parcial, por 2.
Normalmente en un ejercicio, en este momento uno termina, hace las sustituciones pertinentes y encuentra el valor, calcula el valor. Como es un ejercicio y vamos a hacer comprobaciones, voy a seguir operando para dejarlo todo en función de t. ¿Sí? Entonces, derivada de z respecto de t equivale a, entonces, y cuadrado, si y es 2t más 3, y cuadrado es 2t más 3, pero lo multiplica a 15t cuadrado, más 2 veces x, y x es 5t cubo más 1. ¿Sí? Y y es, bueno, acá no coloquemos 2 veces, coloquemos de una vez 4 veces, de estos 2 es 4 veces, x por y que es 2t más 3. Operamos para ver qué podemos simplificar. Nos quedaría que esto es 4t cuadrado más 12t más 9 que multiplica a 15t cuadrado más 4 veces, y vamos a colocar 10t4 más 15t cubo más 2t más 3. Entonces tendríamos que esto equivale a, multiplicando, entonces sería 4 por 15, serían 60 t a la 4 más 12 por 15 serían 12 por 10, 120, y 60 serían 180. 80 t al cubo. Entonces, más 9 por 15 serían 90, y 45, 135 t cuadrado más 40t a la 4 más 60 t al cubo más 4t más 12. Entonces, revisemos esto, que pena, esto no es 4t, acá multipliquemos bien. Entonces 40, eso serían 60, eso serían 8t. Entonces, ¿qué nos quedaría? Igual a, con t a la 4 tenemos el 60 y el 40, 100t a la 4, más, con t a la 3 tenemos el 180 y el 60, o sea, tenemos 240 t cubo, más en t cuadrado tenemos, no tenemos es nada, no, tenemos 135t cuadrado más 8t más 12. Ahorita revisamos que, es eso, que por lo menos sepamos multiplicar. Entonces, esa sería la expresión resultado en función de t. ¿Sí? Y en algunos casos, en vez de utilizar la regla de la cadena, sustituir y terminar, lo que hacen es sustituir antes y después deriva. Si es como la forma 2, algunas veces se utiliza solo cuando sea posible. Entonces, z y sea práctico, entonces zx y cuadrado, coma, x se supone que es 5t cubo más 1, y y es igual a 2t más 3. Entonces podrían haber sustituido antes y decir que esto era x, que es 5t cubo más 1, ¿sí? Por y, que es 2t más 3, todo al cuadrado. Y tener esa función y derivarla. ¿Sí? Tendríamos que llegar exactamente al mismo sitio. ¿Sí? Vamos a comparación. Entonces, la puedo derivar utilizando la fórmula de productos para ahorrarme el expandirlo, pero pues en este caso la podemos expandir porque es pequeña. Sería z es 5t cubo más 1, eso sería 4t cuadrado más 12t más 9, ¿sí? Z es igual a 20t a la 5 más,
Entonces serían 60t a la 4 más 45t al cubo más 4t cuadrado más 12t más el valor de 9. Al derivar de z de t obtenemos el 100t a la 4 más 240t al cubo más el 135t al cuadrado más el 8t más 12, ¿sí? Que es exactamente lo mismo si no lo amarramos, ¿sí? En ambos lados. En eso consiste la regla de la cadena para funciones de dos variables, ¿sí? Y cuyas funciones, esas x y y, dependen de un solo parámetro que es t. Entonces, recuerden, no siempre va a ser viable esta parte de acá. O sea, no siempre vamos a poder tener como viable hacer esta sustitución. Entonces termina siendo más cómodo llegar hasta acá y sustituir cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale t. Entonces ahora vamos a ver el caso de... vamos a ver la regla de la cadena. Pero vamos a hablar ahora de una función z que sigue dependiendo de dos variables, ¿sí? Pero vamos a ver acá una salvedad. Ahora estas variables x y y ya no dependen de un solo parámetro, sino dependen de dos. Entonces vamos a tener como funciones de. Entonces habíamos trabajado con g y h, entonces ahora depende de. Entonces coloquémosle aquí dos, entonces coloquémosle u y v, que es lo que se usa. Entonces, y esto depende de una función que tiene dos variables, u y v. Al momento de hacer las derivadas, ya cuando derivo x y y, no hablo de derivadas totales, sino de parciales, porque también dependen de dos. O sea, en este caso yo tengo z, que depende de x y depende de y. Y acá tengo una x que depende de u y depende de v. Depende de u y depende de v. Entonces, reemplazando, muy en el fondo, z depende de dos variables. Depende de u y depende de v. Entonces, en los análisis, uno va a estar interesado en saber cómo varía z con respecto a u y cómo varía z con respecto a v. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Derivada parcial de z respecto de u es la contribución en x, contribución en y, y acá sería derivada de x respecto a u para arreglar la cadena, acá sería derivada de y respecto a u. ¿Sí? En el caso de v, derivada de z respecto a v es la derivada de z respecto a x por la derivada de x, esta vez respecto a v, más derivada de z respecto a y por derivada de y respecto a v. Estas son las nuevas dos fórmulas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que estar revisando? Entonces, se deriva respecto a las dos que tiene, ¿sí? Lo que nosotros estamos cambiando es esta parte de acá, ¿sí? Si la queremos respecto a u o si la queremos respecto a v. ¿Sí? Entonces ahí están las dos fórmulas. Va a haber otro caso, un poco más amplio, en el que podemos trabajar con una función z que depende
de x, no, coloquémosle otro nombre, la función w, que depende de x, de y y de z. Y a su vez tenemos una x que depende de u y v, una y que depende de u y v, y una z que depende de u y v. Entonces se pueden analizar las variaciones. Sería preguntar cómo cambia w respecto a u y cómo cambia w respecto a v. ¿Sí? Si solo dependieran de un parámetro t, pues serían derivadas totales de w de t, nada más. Entonces, cómo cambia w respecto a u sería cómo cambia w respecto a x, la contribución, w respecto a y, coloquémosla más cerca. Entonces, derivado parcial de w respecto a x por la derivada parcial de x respecto a u más derivada de w respecto a y por la derivada de y respecto a u más la derivada de w respecto a z por la derivada de z respecto a u. Esa sería la primera ecuación. ¿Sí? ¿Qué cambia de una ecuación a la siguiente? Pues que ya no se van a hacer las derivadas respecto a u, sino que se van a hacer respecto a v. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de derivada de w respecto a v, derivada de w respecto a x, derivada de x, y acá cambia respecto a v, más derivada de w respecto a y, es lo mismo, en cambio acá es derivada de y respecto a v, más derivada de w respecto a z, por la derivada de z respecto a v. Y listo, con eso finalizamos. Tal vez pase por alto acá la posibilidad en la que se hablara de un w que dependa de x, y y z, y que las tres variables solo dependan de una. O sea, que se tenga un x, un y y un z, entonces será una función g de t, esto una función h de t, esto una función m de t. Entonces, en este caso, solo existe la posibilidad de hacer w respecto de t. Entonces quedaría derivada de w respecto de t es igual a derivada de w respecto de x por la derivada total de x respecto a t, más derivada de w respecto a y por la derivada total de y de t, más derivada de w respecto a z por la derivada total de z respecto de t. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a desarrollar ejercicios y de pronto vamos a hacer una aplicación.